Comenzamos a grabar. Buenas tardes, noches a todos. Vamos a comenzar la clase número 5. Recuerden que la clase pasada hicimos una mezcla entre la clase 4 y 5. Por eso es que esta semana no subí la clase 6. La voy a subir la semana que viene. Y voy a habilitar el parcial. Seguramente va a ser entre el sábado o el domingo. Y hoy, bueno, vamos a ver contenido de la clase 5. Bueno, estas imágenes es para que sepan de que empieza la parte más linda de la materia. Hasta ahora hemos visto todos conceptos bastante aislados, importantes, pero sueltos. Ahora vamos a integrar todo lo que vimos. Mucho código, muchos C#, formularios de Windows, Entity Framework, LINQ y Lambda, SQL, vamos a crear las bases de datos. Como para que sepan lo que tienen que estar fuerte, digamos, saber, es el tema de la LINQ y Lambda. Dice, arreglar el audio se escucha bajo. ¿Se me escucha muy bajo? Se le escucha bajo, sí, profe. A ver cómo le aumento esto. No sé si es el... Sí, yo lo escucho bien también, normal. Voy a ver si... No sé si se configura el Zoom. Voy a hablar un poquito más fuerte también. Si todos me escuchan bajo, veo cómo hacerlo. Si algunos me escuchan bajo nomás, suban, digamos, el volumen de su compu. Se lo escucha, profe. Se lo escucha Escucha claro, justo, un dice. poco bajo, pero claro. Está bien. A ver si le encuentro la forma a esto. Micrófono. Ahí se le escucha un poco Bueno, mejor igual. está bien. Bueno, seguimos. Voy a subir un poquito el tono de la voz. Como les decía, entonces, temas que deben tener clarísimo es LINQ Lambda. Cosas simples, como lo que vimos en la clase pasada. Cómo obtener datos de una lista. Cómo filtrar. Entonces, recuerden entonces la clase que viene, que va a ser la clase 6, se habilita el parcial, va a ser el sábado, el domingo, el lunes más tarde, yo creo que el sábado a la mañana en general, aprovecho o el viernes a las noches. Voy a habilitar el parcial que van a ser 20 o 30 preguntas multiple choice, como lo que venimos viendo, incluye hasta la clase 5, hasta hoy, los temas de la clase 6. Los temas del parcial incluye hasta la clase de hoy. ¿Qué vamos a ver hoy? Entonces, comenzamos con nuestro proyecto de administración de clientes. Vamos a crear una tabla de clientes y vamos a hacer el ABM. La alta, baja, modificación y consulta. Vamos a utilizar una programación en capas, una arquitectura en capas. En esta clase se trata justamente de eso, de entender qué es una arquitectura y qué es una arquitectura en capas. Y sí, bueno, se van a integrar los temas, como les comenté, de las listas y la arquitectura que vamos a utilizar. Entonces, para esto me gustaría abrir el apunte que está en la clase. Programación en capas. Entonces, ¿qué es una arquitectura? Una arquitectura, digamos, no estamos hablando de C#, sino estamos hablando de todos los lenguajes o proyectos en general. Hablamos de proyectos, hablamos de lenguajes, de todo un sistema completo. Entonces, ¿qué es una arquitectura? Son lineamientos, patrones, son metodologías o la forma que nosotros vamos a elegir para armar los proyectos o el proyecto que vamos a crear. Serían como los cimientos de una casa. Si ustedes planean construir una casa, tienen que crear los planos, tienen que definir todo desde antes, cómo lo van a hacer, en qué etapas se va a hacer todo.
y deben llevar ciertos lineamientos. Entonces después, si hablando de software, a medida que se van encontrando errores, es mucho más fácil solucionarlos si ustedes tienen una arquitectura bien planteada, bien ordenada. Y esto ustedes recuerden, lo van a notar cuando hagan la tesis. Si no tienen una buena arquitectura, ustedes van a empezar a programar y empezarán con pocas líneas de código y van a llegar al final. La tesis les va a llevar todo el año que viene empiezan. Y van a empezar a agregar y agregar código y al final se van a dar cuenta que tienen muchísimo código. Y si tienen que resolver algún problema o incluso agregar algo nuevo, como no sé, un campo en una tabla, y resulta que se van a dar cuenta que si no tienen una buena arquitectura, agregar ese campo en una tabla les puede llevar a tener que modificar muchos lugares, digamos, en su programa, en su sistema. Le va a ser cada vez más difícil agrandar el proyecto del sistema. Entonces, ¿por qué es importante la arquitectura? Nos traza un camino a seguir. Tenemos que analizar los requerimientos. Bueno, estas formas para qué arquitectura elegir. Nosotros vamos a ver la arquitectura en capas, en este caso en 3 capas. Y esto es un poco lo que yo le decía. Alta escalabilidad, es decir, que cuando las necesidades aumenten, el sistema va a poder evolucionar y aumentar su tamaño sin producirse grandes problemas. Si ustedes no tienen una arquitectura, cuando deban escalar su sistema, se les va a complicar muy mucho. Está relacionada a la alta mantenibilidad. Su sistema va a ser fácil de mantener. Hablando un poco de la arquitectura en 3 capas, que es la que vamos a utilizar, es la más simple de todas. Ya vamos a ver algunas otras arquitecturas, pero en este caso se le llama 3 capas porque tenemos una capa de presentación, que es lo que el usuario va a ver, la interfaz, que en este caso nuestra capa de presentación va a ser en Windows Forms, pero podría ser web, por ejemplo. Entonces ustedes tienen una página web, eso va a ser la capa de presentación. En nuestro caso son Windows Forms. Capa de negocio o la lógica del negocio es una capa donde se va a gestionar la lógica de la aplicación. En general son las reglas de negocio. No sé si conocen el concepto de reglas de negocio, pero las reglas de negocio son las reglas o lógica particular de cada cliente, digamos, del negocio. Por ejemplo, si yo tengo un sistema, no sé, de ventas, y ese sistema lo tengo en 5 clientes distintos, cada cliente puede tener ciertos requerimientos particulares. Por ejemplo, no sé, un cliente me dice que quiere que le salte una alerta cuando el stock mínimo llega a 10. Esto es una regla de negocio, pertenece solo a un cliente, no a todos los clientes. Estas reglas de negocio son las que se pueden plantear en la capa de negocio. Capa de datos es la encargada de interactuar con la base de datos. Insertar, actualizar, obtener datos de la base. De la base de datos ya de SQL Server estamos hablando, en nuestro caso. Algo importante, una arquitectura, en este caso la de 3 capas o cualquier arquitectura, son aplicables a cualquier lenguaje, ¿no? Esto mismo se puede hacer en C#, se puede hacer, no sé, en cualquier otro lenguaje. Porque es, como les decía, son lineamientos, es una forma de armar un proyecto. En .NET específicamente se van a ver bastante claras las capas y lo van a entender bien. Como les decía, tenemos las 3 capas, es el front o capa de interfaz, yo le llamo mucho el front. Entonces cuando hablamos del front,
o el frontend, estamos hablando de la capa de interfaz o de presentación. Capa de negocio es una capa intermedia. Me dicen Java es lógica persistencia. Sí. En realidad los nombres de las arquitecturas, digamos, no están asociados a los lenguajes. No es que una arquitectura en 3 capas en Java tiene otro nombre. No, quizás es otra arquitectura y que en C# o en .NET podría aplicarse también. Bueno, acá tenemos entonces bien diferenciadas las 3 capas, la base de datos, y no es una capa, pero es, digamos, es una forma, un proyecto aparte de entidades donde vamos a guardar, digamos, estaría como un proyecto que cruza a todas las capas. Ya lo vamos a ver bien en .NET, cómo lo hacemos, pero las entidades, como se van a utilizar en las 3 capas, es transversal. No se la considera una capa, pero es una capa más, digamos. Bueno, y acá explica qué es la presentación, negocio, datos, es más o menos lo que les comenté, y vamos al código. Siguiendo un poco con la clase, esos son los temas. En la clase 5 lo que ven, hay, digamos, en la misma clase del campus, les hablo sobre procedimientos almacenados en SQL Server. No vamos a hacer nosotros procedimientos. Es más, en los trabajos prácticos, los desempeños, no hay preguntas sobre procedimientos almacenados. Yo les recomiendo que lo sepan, porque es algo que se usa muchísimo. A nosotros no nos va a dar el tiempo y como no lo necesitamos, no lo voy a enseñar, pero les recomiendo encarecidamente que lo aprendan. Si ustedes piensan hacer alguna entrevista laboral, cuando hablen de base de datos, lo primero que le van a preguntar es si saben crear procedimientos almacenados. En la grabación de la clase, yo les voy a subir esta clase que estamos haciendo ahora, porque como les comentaba, la clase pasada vimos las 4 y muy poquito de las 5 a la vez. Entonces ahora voy a agregar el otro video abajo. Bueno, vamos a crear el proyecto. En realidad vamos a crear varios proyectos. Vamos a crear un proyecto por cada capa. Lo que vamos a hacer ahora es, digamos, ya comenzar con el proyecto de la administración de empleados, de clientes. Creamos un proyecto. En este caso uno de Profe, los... le paso una Por, pregunta sí, que no tiene mucho que ver con lo que dijo, con lo que está diciendo, pero sí con el principio que dijo una alerta de stock. sí. Eh, Supongamos que uno quiere hacer una alerta así de stock, pero quiere que el stock no esté fijado en un número puntual, sino que el administrador lo puede ir seteando. Sí. Yo tengo entendido que las variables que cuando usamos en el programa son RAM, como la memoria RAM, digamos, se pierden, digamos. ¿Dónde puede guardar esos datos para esos seteos? ¿Dónde se Pueden guardan? guardar en dos lugares. O sea, lo más recomendable sería en la base de datos. Va a tener Ajá. una tabla artículo que va a tener su stock y podrías tener un campo stock mínimo y stock máximo en la base de datos. Porque el stock mínimo y máximo puede Ah, ser por artículo o producto. y ahí va seteando individual si quiere incluso. Claro. Ahí está, ahí está. Ese que yo di fue Pensaba un en algo de eso, ejemplo. pero Lo que yo di fue un ejemplo poco aplicable en ese caso, pero era para que entiendan el concepto de reglas de negocio. Que es una no, regla no, de no. negocio. Sí, sí, sí. No, no, es que eso lo entendí por dónde iba, por eso le digo, era Claro. más de Sí, sí. curiosidad, porque a veces es una cuestión que a veces los clientes, vamos a decir, o viste, veo que siempre quieren una cosa, pero después, no, bueno, pero ahora lo quiero. Sí, sí, todo tiene que ser Entonces, configurable. claro, era más de curiosidad. Gracias, profe. Nada. Bueno, entonces creamos nuestro proyecto de Windows Forms. Le vamos a llamar presentación porque vamos a crear una de las capas. Podemos empezar por cualquiera.
Empecemos primero por el front, que va a ser de Windows Forms, porque los otros van a ser de otro tipo de proyecto. Lo ubicamos donde más les guste. El nombre de la aplicación lo vamos a llamar, por ejemplo, en este caso, administración de clientes. Yo les recomiendo, por ahí me dicen, vaya más despacio porque lo estoy haciendo o no me compila. Ustedes Profe, ahora le... atiendan, digamos, lo que yo voy haciendo, traten de llevarme el ritmo y después lo hacen tranquilos en su casa revisando la clase. Y es más, esto va a estar subido a Git. La clase que viene, que es la clase 6, ya vamos a ver, como vamos a seguir avanzando sobre este proyecto, vamos a ver cómo clonar el repositorio desde Git, cómo crearlo, digamos, y todo el código que vamos a ver desde ahora hasta la última clase de 10, 11, el código va a estar en Git. Eso es para que, no es para que digan, no, no lo hago porque ya va a estar en Git, pero sí les va a servir como referencia. Profe, consulta, proyecto del que había empezado en la clase esta 5 que es Administración de Empleados, que ya creo que la clase pasada había ejercicio de crear en base de datos departamentos y empleados. Sí, puede estar, Yo puede para estar no relacionado, sí, empleados, confundirme con empleados. los nombres de las soluciones y... Sí, puede Profe, ser. lo que decía mi compañero, a mí me pasó, yo ya lo creé todo el proyecto según lo que dice el apunte. No Está bien. serían los mismos nombres. Claro, Hay que hacerlo claro, de yo nuevo. también. Los nombres pueden llegar a cambiar. Las tablas, porque las tablas las vamos a crear todo desde C Sharp, no lo van a crear desde la base. Eso era simplemente para que sepan cómo trabajar con SQL, porque van a tener que hacer ciertas cosas en SQL. Claro, claro, pero lo que yo le digo que el mismo proyecto que está haciendo usted con otros nombres, ¿Sí? yo lo creé según el apunte, con los nombres que salen en el apunte. Tienen otros nombres de Claro, es como que ya lo proyecto. arrancamos. Sí, pero no va a ser igual. Ah, O bueno. sea que vamos a tener que hacer el que está haciendo usted acá, porque si Sí, no después sí. Es más, yo ahora no nos puede van a ser quedar que le igual. erre alguna... lo que vamos a hacer ahora es una introducción. Yo les voy a dejar en el Git, el- yo les voy a mostrar ahora cómo armar la arquitectura. Y la clase que viene, yo les voy a mostrar cómo descargar desde Git el proyecto ya con los nombres reales. Es más, ya el proyecto está habilitado, el Git. Lo que pasa es que todavía no está el... Si alguien sabe usar Git, ya está el repositorio para clonarlo, que es este. Está en la pestaña de bienvenida. Ya está la URL, que es el repositorio es este. Copian y lo clonan. Los que no lo saben hacer, no Eh, se hagan eh, problema porque es eh, tema de la clase que viene. Y sí vayan viendo cómo crear un usuario, o sea, vayan creándose un usuario en GitHub. No GitLab ni ninguno otro, sino sería GitHub. Bueno, le damos siguiente. Los que no saben de qué le hablo con respecto a Git, no se hagan problema, es tema de la clase que viene. Ah, le quería preguntar eso también, profe. Ahí veo que puso Net 6.0. Bueno, acá está el 8.0, pero en el apunte también estaba todo el ejemplo hecho sobre 6.0. Sí, porque el apunte es Cambia una la sintaxis con el referencia. 8. No, No creo. lo que No, le pre- no, las sintaxis son las mismas. no es igual en las funciones lambda y en las funciones, en la función link, es distinto en la consulta link, ¿eh? Por ejemplo, el list, como lo hace usted, como está hecho en los videos y eso, no funciona igual en el 8.0. Elimina varias claro, cosas, como que lo reduce el código. Puede ser porque no faltó agregar, haya faltado agregar una referencia. Pero como yo, por usamos cosas ejemplo, tan simples, no va a cambiar. profe, el ejercicio que puso para que descarguemos y lo tengamos, yo no lo pude compilar porque me decía que era punto .NET Core y No, no lo Netcore tenía imposible. Podría ser como que... el Net 6, pero yo creo que lo Ah, subimos bueno, al Net 8. sí, puede ser. Yo tenía el 8 y no me aparece el otro, entonces Ujú. no lo podía ver. Bueno, No, a mí me pasó lo mismo, pero el Visual Studio te dice de instalar el 6. Yo instalé el 6 y ahí pude hacer todo igual, está pero bien. hay que instalarle sí o sí el Bueno, Claro, .NET 6.0 para hacer el te mismo da la opción ejercicio. esa.
Si van a Claro, pues si empezar, lo querés digamos, hacer en desde Neo 8, cambia algunas cosas. está bien. Mira, si todavía no hicieron nada y tienen que ahora, digamos, se van a poner a ver código, yo les recomiendo vean desde acá. No se pongan a hacer código de lo que ya vimos. ¿Mm? Listo. Porque nada, lo que vamos a ver ahora, vamos a ver todo lo que vimos anteriormente. Así que es poner en la Sí, práctica todo lo le que habíamos preguntaba, visto. profe, porque los videos ¿cómo se llama? De píldora, los que sube Claro, usted, que están buenos, están todos hechos en base a Net 6.0 y algunas cosas no, yo son sé lo que voy a distintas. decir. No es que no es de Net 6 o Net 8. Eso es lo que yo le comenté en la clase pasada, de que en píldora informática usan las i enumerables en vez de las listas. ¿Mm? I enumerables son interfaces y nosotros las listas que utilizamos implementan esas interfaces y hay un aspecto técnico que cambia un poco la forma que se usan. Pero eso es porque él usa interfaces y nosotros usamos listas. ¿Mm? Em, no sean problema. El que no ha visto nada hasta ahora, haga a partir de ahora. Y el que ya viene haciendo y practicando, le va a servir. ¿Mm? Eso es lo que yo les recomiendo. Todo lo que es Bueno, código, eh, empiecen desde ahora. Bueno, lo importante de esta clase es armar la arquitectura y ver algunos truquitos porque puede ser que no se confunden algunas cosas. Bueno, yo creé mi proyecto de Windows Forms. ¿Mm? Con un formulario. La idea es buscar un empleado, un cliente, un empleado en este caso, con un ID, ir hasta la base de datos, volver y mostrar sus datos. Esa sería la idea. Entonces vamos a armar la arquitectura. Tenemos la capa de presentación. Cada capa lo vamos a representar por un proyecto. Recuerden que una solución tiene muchos proyectos. Vamos a agregar entonces clic derecho en la solución, agregar nuevo proyecto. Vamos a agregar, por ejemplo, si vemos el dibujito fíjense, es importante las relaciones. Nosotros ahora creé, digamos, esto, la presentación. Vamos a crear ahora la capa de negocio. Pero no va a ser un proyecto de Windows Forms, sino que va a ser un proyecto de biblioteca de clases. Bien, a ver, clases. Fíjense el filtro acá, si tengo que sea está bien Windows o todas las Donde dice plataformas. escritorio, ahí aparece. Sí, ahí Donde está. dice escritorio puede poner biblioteca. Bien. Mm, Biblioteca de clases. Fíjense que tenga el dibujito de C Sharp, porque si no lo van a crear en otro lenguaje. Le vamos a poner nombre capa negocio. Voy a tratar de hacerlos. Porque esto está bien explicado en la clase que viene, bien los nombres exactamente. Es más, en esta clase creo que también. Quiero asegurarme. Porque si le erro una letra, después desempeño 5. Este mismo que estábamos viendo. Clase 5. Bueno, estos son los nombres que vamos a utilizar. Los que están acá en el PDF. eso, profe, lo que le estábamos diciendo recién, justamente que Bueno, Claro, cambiamos bueno, está el bien. nombre. O claro. sea, hicimos todo el proyecto en base a lo que dice Sí, el sí, apunte. está bien, sí. Todo ¿Está con bien entonces? admin Ah, empleados, a esto le admin. bien. Como hablando de la clase 5, claro, está bien. Pensé que era la clase anterior. Sí, sí, pero es esto los nombres, sí. Además, voy a hacerlo igual. Esta es una referencia, digamos, para que... Claro, justamente le decía porque como vi que estaba usando nombres Sí, distintos sí, para que no le perdón, sí, quedara sí, distinto. ahora sí. Le vamos a poner, bueno, es que ya me va a quedar distinto, no importa. Ustedes lo háganlo con los nombres que están en el PDF. Capa negocio.
Porque este yo no lo voy a subir, por el que les comentaba de que lo va a estar en Git. Es simplemente que entiendan cómo se hace. Es más, está todo esto bien explicado también en el PDF. Entonces, creamos, fíjense que este es un proyecto de Windows Forms, como me doy cuenta porque tiene un form adentro y porque tiene la clase program. El proyecto de clases solo tiene un class 1 y nada más. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? De que, bueno, este tiene un formulario y la clase program, que es la clase inicial. Desde acá esto va a ser como el formulario de inicio. Acá voy a meter el menú principal de la aplicación más adelante. Fíjense que este proyecto está en negrita y este no. El proyecto de clases no tiene negrita y presentación está en negrita. Eso se hace clic derecho, establecer como proyecto de inicio, esta opción que hay acá. Que en este caso, como fue el primero que yo creé, ya está establecido como inicio. Si ustedes lo hicieran en otro orden, tienen que establecer el proyecto del front como proyecto de inicio. Si bien una solución puede tener muchos proyectos, va a ser una sola la que inicie, porque el menú tiene que iniciar desde un solo lado. Agrego las otras capas, agregar nuevo proyecto. Fíjense que yo hago clic en la solución. También podrían hacer clic acá dentro del explorador de soluciones. Pero yo hago clic en la solución, agregar nuevo proyecto. Clases, acá está, me queda el acceso. Sí. Le vamos a llamar capa datos, por ejemplo. Ustedes pónganle el nombre del PDF. Siguiente, crear. ¿Por qué datos? Porque tenemos la presentación, negocio, datos. Ya a esta altura todos tienen que tener la base de datos andando, porque si no, no van a poder avanzar. En la clase 6 ya sí o sí la necesitan. Entonces tenemos nuestras tres capas. Presentación, negocio y datos. Vamos a agregar el proyecto de entidades. Nuevo proyecto también va a ser de clases. Le vamos a llamar entidades. Tengo una consulta, profe, sobre el tema de la base de datos que recién pasó la apunt por alto. Tiene unas modificaciones con respecto a la base de datos original porque le agrega ID tanto a empleados como a departamentos. La base de datos original no, tenía número de departamento como clave primaria y tenía eh, Vos estás hablando del... de la base de datos. Sí. La base de datos, no se preocupen, porque no la vamos a crear, o sea, se va a crear automáticamente. O sea, si ustedes la crearon por SQL con las tablas, está bien, porque, digamos, es lo que decía en el apunte, era para que sepan cómo se hace. Es una Ah, introducción bien. a SQL Server. Pero de ahora en más, no van a crear Vamos a las trabajar tablas desde acá, desde SQL, desde se va a hacer Visual todo desde Studio. acá. Sí. Ah, bueno, listo. Pero tienen que saber cómo usar SQL. A eso me refiero, SQL Server, el administrador. Bueno, tengo las tres capas y tengo las entidades. Lo que voy a hacer es borrar las clases, estas que no me van a hacer falta, clase 1, que son las clases por defecto. Y bueno, yo les quiero mostrar, a ver, recuerden que es un ejemplo, no es el del PDF. Como, no sé, una clase, vamos a crear una clase alumno en una capa de entidades. Lo vamos a hacer más simple. Alumno. Entonces, en las entidades, el proyecto de entidades, clic derecho, agregar clase. Todas las clases van a ser públicas. Ya este tema ya lo vimos en la clase anterior.
qué es una clase, cómo crearlas y varios temas más. Vamos a hacer el ID con su getter y setter y vamos a hacer el nombre. Entonces creamos nuestra entidad de alumno dentro del proyecto de entidades. Segundo paso, yo voy a necesitar un método para obtener los alumnos. Hagan de cuenta que yo estoy acá, en este botón. Buscar. Voy a tener un formulario para buscar alumnos. Voy a hacer clic en buscar. Textbox1.text. Voy a tomar el valor del textbox. Lo voy a convertir a entero. Profe, perdón, yo llegué un poquito tarde a la clase. ¿Estamos haciendo la actividad que había que hacer No, de la a clase ver, 5 o es otra diferente? en el PDF de la clase ya empezamos, digamos, a armar el proyecto que vamos a utilizar a lo largo de lo que queda de la materia. Lo que yo estoy haciendo es un proyecto de ejemplo, no va a ser el mismo, para que ustedes entiendan cómo funciona digamos, la arquitectura en capas y cómo nos vamos a mover entre las distintas capas. Esto no está en ningún PDF, pero es, digamos, una explicación de cómo armar el proyecto, que ya en realidad que ya está explicado en el PDF. Ah, bueno, gracias. Entonces, supónganse que tenemos que ir a buscar los datos de un alumno en base a un ID. Vamos a hacer clic en buscar, vamos a obtener el ID. Y acá es donde vamos a decir, bueno, quiero ir a mi capa de negocio. Si se fijan en la relación, que el PDF. Estoy buscando el dibujo este. Fíjense que desde la interfaz o de la presentación se va a la capa de negocios. Nunca deben ir desde la capa de desde la interfaz hasta los datos. Eso está prohibido. Estarían violando, digamos, el principio de la arquitectura. Al igual que del negocio no pueden acceder a la base de datos. Y menos acceder desde la presentación a la base de datos. Siempre se tienen que respetar este orden. O sea, si yo estoy en el formulario, debo llamar a la capa de negocios. Entonces, ¿qué hago? Voy a crear en la capa de negocio primero una clase que se va a llamar, por ejemplo, alumno negocio. Este negocio yo uso nombres en español, pero en general las llaman, no sé, business o controller. Vamos a crear un método, crea una clase alumno negocio y lo que vamos a hacer es crear un método que me va a devolver un alumno, en este caso uno solo. Alumno get. Ahora me está tirando errores y ya les quiero mostrar por qué. Entonces es un método público que se llama get y que va a devolver un tipo de dato a alumno. Fíjense que me lo marca blanco con error. ¿Por qué? Este alumno en realidad es esta clase de alumno. Y es que no la está encontrando porque, miren, yo estoy en la capa estoy en el proyecto capa negocio y estoy haciendo referencia a una clase de la capa de entidad. Entonces debo relacionar estos dos proyectos. ¿Cómo se hace? Hacen clic derecho en dependencias, agregar referencia del proyecto
Y acá me aparecen todos los proyectos que hay en la solución y pongo entidades. Selecciono, aceptar. Entonces si vamos ahora, sigue blanco, sigue con error, pero la diferencia es de que ahora les aparece acá una sugerencia, le hacen clic, le dicen, pueden resolver, tienen que decir de dónde viene esta clase alumno. Hay dos maneras de hacerlo. La más fácil es agregar arriba de todo using entidades. Esto lo voy a borrar, no me hace falta. Using entidades. Fíjense que ahora se marcó verde. Voy a hacer esto para que no me dé más error. Fíjense que está blanco, ahora está verde, ya no da más error. Ahora ya lo encuentra, a la clase alumno ya la encuentra. ¿Mm? Pero porque puse el using. Si yo lo saco el using, me dice que no la encuentra. ¿Mm? Entonces, son dos cosas que tengo que hacer. Una es agregar la dependencia al proyecto entidades y después agregar el using. Ninguno de los dos sirve si no hago el otro. Si yo hago el using y quito esta referencia, la quité, me dice ahora no encuentra el using entidades, pero no lo encuentra. ¿Por qué? Porque no le hiciste la referencia. Entonces vamos a hacer de nuevo la referencia, capa de negocios, clic derecho, agregar referencia del proyecto, entidades. Y ahora se va el error. Recuerden, el using y agregar la dependencia. Siempre se olvidan de alguno de los dos pasos, pero son los dos. Profe, una consulta. En el caso que entidades la actualice la cantidad que se actualice, eso es, también se actualiza la de la Se referencia, actualiza solo, ¿cierto? no tenés que hacer nada. Sí. Les dije, hay dos formas, con el using o si paran, hacen clic en el, que es una lamparita, y la otra sugerencia es poner el namespace. Recuerden que hablamos en la clase 1, hablamos de lo que es el namespace. Fíjense que acá dice namespace capa negocio. Ay, no, quería poner esto. Entonces pueden decirle, como no se encuentra la clase de alumno, le tienen que decir, bueno, pero ¿cuál es el namespace? El namespace es entidades. Si ustedes entran en la clase de alumno, fíjense, namespace, entidades. Entonces, o ponen el using, acá, o ponen el using, o ponen el namespace en cada clase. Obviamente es más fácil poner el using. Y listo. Pero son esas dos formas. Recuerden, el using y agregar la dependencia. Esos dos puntos tienen que hacerlo. Bueno, entonces, dijimos que este método que vamos a obtener, vamos a devolver un alumno que va a estar en teoría en la base de datos. Obviamente tenemos que recibir un ID. Profe, una consulta. Le digo, eso sí o sí tiene que estar dentro de la misma solución. O sea, no puede, por así decirlo, importarlo de otra solución diferente. Sí o sí tiene que estar en la solución. Eh, podría estar en realidad en otro proyecto y el cual está en otra solución. Porque no se las quiero complicar, pero vos podés crear otro proyecto. Yo podría crear acá otra solución y que esa solución tenga solamente, no sé, las entidades y la presentación. Entonces acá No, yo le veríamos, pregunto porque a veces veo que pero se no, pueden hacer métodos estándar y ponerlos en una solución, supongamos de título solución, métodos estándar, y hacer diferentes proyectos con diferentes soluciones y después importar ese tipo de métodos. No, no, no sería así práctico. no. Es una solución, tiene dentro muchos proyectos. Lo que vos decís es podés crear un proyecto que tenga funciones estáticas o genéricas, digamos. Exacto. Pero no, te haría un proyecto en realidad lo que vos querés, no una solución con otros proyectos. Ah, Una ok. solución simplemente agrupas proyectos. Un proyecto puede pertenecer a muchas soluciones. Bueno, el get, simulamos entonces que vamos a ir a la base de datos y vamos a obtener un alumno en base al ID. Ahora, desde la capa de negocio no puedo ir a la base de datos, lo dijimos acá. Debo ir a la capa de datos. Entonces ahora vamos a crear el mismo método en la capa de datos. O sea, vamos a crear acá
alumno datos, vamos a hacer pública. Vamos a copiar el método, esto se va a modificar ya, pero les quiero mostrar. Acá tengo el mismo problema, fíjense, no tengo la clase, el proyecto de entidades, entonces lo vamos a agregar. La referencia de proyecto, agregamos las entidades. Y vamos a agregar el using entidades. Bueno, algunos datos. Acá ya estamos sí, en la capa de datos. Y acá vamos a simular una conexión a la base de datos. No lo vamos a hacer ahora, obviamente. Supónganse que vamos a la base de datos y buscamos un alumno. Entonces lo vamos a crear nosotros acá. Igual a new alumno. ID es igual a 1. A punto nombre. Y vamos a retornar el alumno que buscamos en teoría en la base de datos. Entonces este método de datos lo que hace es, en base a un ID, busca en la base y devuelve el alumno que yo busque. Volvamos a la clase de negocio. Que dijimos que el negocio tiene que llamar a la capa de datos. Entonces tengo que hacer alumno datos. Y acá estoy en el mismo problema. En este proyecto no existe la capa de datos, así que tengo que hacer la referencia. Agrego la referencia de negocio a datos. O sea que ahora va a tener dos referencias, entidades y datos. Y ahora sí, agrego el using, capa de datos. Get, y le paso el ID. Va a ser alumno A es igual a return A. Esto se puede hacer en una sola línea, pero yo se lo hago así para que la entiendan. Entonces, en la capa de datos, lo que yo voy a hacer es acceder a la capa de negocio. Lo que yo hago es ir a los datos, a la capa de datos, llamo el método, en general tiene los mismos nombres. Este podría llamarse acá de otra manera, pero no tiene sentido que yo le ponga get alumno acá y en el otro se llame get solo. Usemos los mismos nombres. Entonces voy a la capa de datos, llamo al método get con el mismo parámetro que me viene. Lo guardo y lo devuelvo. Esto mismo es lo que está en el apunte. Ahora estoy tratando de explicárselos de otra manera, quizá un poquito más simple. Ahora volvemos al front. Fíjense que yo lo único que estoy haciendo es siguiendo este orden. Nada más que yo lo empecé al revés. Porque quizás es un poco más fácil de entenderlo. Voy acá al form, buscar. Y ahora voy a tener que agregar la relación del front hacia la capa de negocios. Entonces agrego la referencia a las entidades también y a la capa de negocio. ¿Por qué? Porque acá tengo que hacer capa negocio. New. Acá me dicen te falta el Profe, using. perdón, pero en el apunte de qué clase, de la clase 6 sería, porque la clase 5 en el apunte termina en cómo armar el proyecto y nada más, no sale nada de esto, ¿no? Y eso mismo iba a preguntar, porque yo me quedé en el apunte Sí, en de la la parte 6, de sí, sí. Es esta una entidades. mezcla entre las 5, podría ser, y las 6. Porque la clase 5, digamos, es solamente cómo armar las relaciones. Lo que pasa es que quiero que entiendan por qué armo esas relaciones. Porque yo tengo que llamar a métodos de un lugar a otro. Pero esta es la clase 5 más un adelanto de la clase 6.
Ah, bien, profe. ¿Mm? Bueno, perdón, no es capa de negociaciones, alumno negocio. La clase que viene ya se les va a ir aclarando todo. ¿Mm? Porque ya vamos a llegar todo, vamos a ir todo con el mismo proyecto y vamos agregándole funcionalidades al mismo proyecto. ¿Mm? Lo importante de esta clase es que entiendan qué es una arquitectura, cómo crear los proyectos, cómo armar las relaciones entre los proyectos, el porqué de las relaciones, por qué el dato no va a la presentación, porque acá en dependencias no tengo capa de datos, porque no voy a acceder nunca desde la presentación a los datos. Que entiendan esos, digamos, esos temas. Entonces si yo ahora hago negocio.get, que le voy a pasar el ID este, y este, si yo me paro, este método get me va a decir, dice que me vuelve un alumno, A es igual a y acá hago messagebox.show. Vamos a hacer un pequeño debug. Y vamos a ver cómo nos movemos de una capa hacia otra. La primera duda o pregunta que surge es ¿por qué hacemos tanto lío si simplemente queremos hacer un get de un alumno? Y créanme de que inicialmente, digamos, una de las desventajas de una arquitectura o de esta en sí es eso, es que se vuelve un poco engorroso al principio, pero van a ahorrar muchísimo tiempo a la larga. Entonces yo acá escribo, por ejemplo, el ID 1, buscar. Fíjense que ya estamos debugueando. Tomo el ID, creo el objeto de negocio, llamo al get y le paso el ID seleccionado. Estamos en el negocio. Voy al método de la capa de datos, siempre con el mismo ID, que me viene desde el front. Estamos en la capa de datos, fuimos a la base de datos, buscamos el valor y lo devolvemos. Todo esto simula eso. Entonces devuelvo el alumno que encontré en la base de datos y, y ahora es el orden inverso. De datos vuelve a negocio y de negocio va a volver al front. Profe, le hago una consulta. Sí. Eh, Y usted ahí dijo que mostramos el ahí, nombre. usted dijo que lo hizo todo desde la presentación porque era más fácil de entender. En realidad se hace al revés, se empieza a hacer todo de la capa de datos. No, es, donde usted se sienta más cómodo, es lo mismo. Una no te va a servir sin la otra. Si yo quiero crear acá el método get de la capa de negocio y todavía no está el método en la capa de negocio, vas a tener que ir a crearlo, digamos. ¿Se entiende? Vos te decís en qué orden conviene crearlos a los métodos, en el orden que vos te sientas más cómodo, que sea más fácil para vos. Pero no te va a andar cuando estén los tres completos. O sea, no te va nada a andar hasta que estén los tres métodos completos. O sea, sí o sí, siempre va a tener que hacer la entidad y una con su clase de negocio y de datos. Supónganse que yo quisiera obtener una lista de alumnos. Lo vamos a hacer rápidamente. Tendría que hacer el método get acá. List, ya se nos acaba el tiempo, pero bueno, quiero mostrar esto. Por ejemplo, se llamaría get all. Este mismo método, get all, yo le llevaría a la capa de datos. En general se tiene. Supónganse que esto es una tabla. Imagínenlo como una tabla de la base. Si ustedes tienen que agregar una tabla nueva, ustedes van a agregar acá una entidad nueva. Si tienen que agregar, no sé, algún select o algún insert, supónganse que ahora tienen que agregar el insert
del alumno. ¿Qué van a tener que hacer? Venir a la capa de negocios del alumno, van a tener que crear el insert o agregar o como le quieran llamar. Este agregar, ¿qué va a hacer? Lo mismo que esto. Van a ir a la capa de datos. Acá vas a llamar un agregar. En realidad este agregar va a recibir un alumno. No va a devolver nada porque va a ser void. Este agregar lo vas a meter en alumno dato. Vos lo puedes hacer en el orden que quieras. Acá vas a la base de datos. Y a la base de datos e insertar. Esto no va a hacer nada en realidad porque es un void. Lo voy a ver en cámara lenta, profe, al Después video veanlo en cámara porque lenta. me mareé. Sí, Sí, me sí, perdí, Yo me también me perdí. re perdí, profe, ahí. son dos Volví métodos a... y A ver, ¿qué es lo importante de esto? Por cada entidad, que es una tabla, en realidad ustedes van a tener muchas operaciones. Insert, update, select, van a tener select por ID, select por nombre. Entonces, cada acción de esas va a ser un método nuevo en las dos clases, en las dos capas que restan. En la de negocio y en la de datos. La de negocio es como un pasamano. En general no hacemos mucha lógica, pero puede haber algo de lógica acá. Pero en general, la capa de datos lo único que hace es llamar, perdón, la capa de negocio lo único que va a hacer es llamar a la capa de datos, y en la capa de datos va a ser el mismo método, nada más que va a ir a la base de datos, va a buscar y va a hacer lo que deba hacer. Eso es lo importante. Una clase o una entidad, todas las acciones que quieran realizar con esa tabla tienen que hacer los métodos adecuados en las dos capas que restan, que es negocio y datos. Y en la capa de presentación, el frontend, ustedes siempre van a llamar a la capa de negocio. Supónganse que ustedes obtuvieron los datos de un alumno y que lo quieren insertar. Van a llamar al método negocio agregar y le van a pasar el alumno. Fíjense cómo el front se hace mucho más limpio. Acá ustedes, lo vamos a ver con el tiempo, pero acá no interesa si se guardó en una base de datos SQL o MySQL o lo que sea, en un archivo de texto. Fíjense que eso es lo bueno. Acá lo único que a ustedes les interesa es que ustedes crearon un alumno, hicieron el get o hicieron el insert, y ya fue ese dato. Después en la capa de datos será la donde eligen si insertarlo en SQL, en un archivo de texto o donde sea. Son conceptos, acá termina la clase, son conceptos que lo vamos a ir viendo. Nos quedan hasta la clase 10 o 11, vamos a estar con esto mismo. Si ustedes entienden bien desde el principio, todo lo que viene, lo que vamos a ir haciendo en realidad es agregar métodos en estas clases, nada más que eso. Y vamos a ver la parte de Entity Framework, cómo crear las tablas. Y obviamente agregar algo de frontend. Pero en sí lo que vamos a ir haciendo es agregando más métodos en las mismas clases que ya tenemos. Lo que tienen que entender es Profe, básicamente cómo es esta arquitectura. lo de procedimientos almacenados de SQL, eso lo vemos Sí, la clase que viene. no, eso Porque revisarla en esta clase al principio. bien, Bien, eso digamos no lo voy a pedir, no lo voy a tomar, no está en los desempeños, pero sí te recomiendo que lo aprendas al menos a utilizar, que sepas al menos qué es un procedimiento, cómo crearlo, porque te va a servir como programadora. Pero no lo vamos a bien, usar gracias. nosotros. Así que, bueno, hasta acá llegamos, no se asusten, sigan el contenido de esta clase 5, ya la clase que viene van a tener habilitado el parcial y continuamos con esto mismo, un poco más ordenado porque ya vamos a bajarlo desde el Git. Esto es simplemente para que entiendan cómo es el funcionamiento de esta arquitectura. Bueno, nos vemos en la clase que viene. Perfecto, Chao. profe. No, profe, no, gracias. profe.